muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su programa Diálogos por los 1400 AM emisora Mariana. Para hoy tendremos un tema muy interesante. Seguimos con el tema de la tecnología y el poshumanismo. Hoy tendremos la película para discutir Lucy del 2014. Agradecemos a aquellas personas que hacen posible este espacio, al director de emisora Mariana, Fray David Romo de la Orden de San Agustín, y que nos acompaña en máster, Luisa Cruz. Hoy tendremos la compañía de Cristian Rodríguez y Daniel Moreno, y quien les habla, Luis Alfredo. Daniel, acompáñenos con esa sinopsis para que nuestros oyentes puedan recordar, y si no se han visto la película, entonces puedan verla en estos días. Bueno, la película Lucy es una producción francesa que fue rodada en Taipei, París y Nueva York. Fue dirigida por Luc Besson. El filme fue protagonizado por Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-shi y Am Waked. Se estrenó el 25 de julio de 2014 y pertenece al género ciencia ficción acción. Nos encontramos aquí a un personaje muy importante dentro, digamos, de los descubrimientos que se han hecho frente a la especie Australopithecus afarensis, que es este personaje Lucy. La película empieza de una manera interesante porque empieza ubicando precisamente este suceso tan importante en la historia de la paleontología y arqueología, y pues suceso que viene a interconectarse con el mundo y la cultura contemporánea. Entonces vemos que Scarlett Johansson interpreta aquí el papel de Lucy Miller, que es una joven que se encuentra en Taiwán, llevando a cabo, digamos, que su vida profesional, ¿no? Pero lo interesante allí es los trasfondos que ya existen, digamos, entre el homínido y el poshumano. ¿Por qué poshumano? Porque realmente estamos viendo que a través de una droga sintética de la que es portadora Lucy, pues vamos a ver cómo el desarrollo de la misma trama de la película nos indica que la posibilidad de acrecentar la capacidad cerebral va a ser uno de los temas generales, y pues representado aquí a través de este personaje de Lucy. Claro, vemos allí, digamos, que muchos mitos frente a lograr el 100% de la capacidad cerebral, cuando pues sabemos que esto no es así. Pero en general, más allá de la crítica que se le puede llegar a hacer a esta película, lo interesante es ver los grandes matices que nos invita a pensar. Tal vez más allá de aumentar sencillamente la capacidad cerebral, estamos viendo, digamos, que los proyectos más significativos que se ha planteado el poshumanismo a través de la tecnociencia y la farmacología. Hacer una droga sintética implica precisamente esto. Entonces creo que es un gran filme en virtud de poner en tela de juicio muchos aspectos de la tecnociencia y hasta dónde nos puede llevar. Pero sí, si bien hay que indicar que ha sido un filme también muy criticado por sus inaciertos científicamente hablando. Sin embargo, pues recomendamos mucho el filme para que todos nuestros oyentes pues se lo puedan ver y puedan también dialogar con nosotros. Hay un punto central en la película, y es precisamente el de la reflexión en torno a la evolución en el ser humano, ¿no? Creo que el profesor, ese científico que hace su teoría sobre el cerebro, marca la pauta de ya no podemos hablar de una evolución natural, más bien de una revolución. Claro, donde ya la tecnociencia, la tecnología ya se parte para que podamos redefinir o reconfigurar de cierta manera nuestras propias capacidades, potenciarlas, como hace 8 días en nuestro programa de Sin Límites, que también estábamos con este mismo tema, y el tema de los fármacos que posibilitaban nuestras posibilidades y hacer grandes cosas con ellas. Aún todavía se discute entonces la idea de poder reconfigurar, revolucionar, reconstituir nuestra propia capacidad biológica en torno a la perfección, ¿no?, de un ser humano.
Pero entonces ahí se delimitan también temas, de cierta manera, como la identidad propia del ser humano, o bueno, realmente qué es lo que nos identifica, ¿m? Como seres humanos. Es pura inteligencia, pura biología, pura información. Otra cosa que resulta significativa dentro de la película es tal vez también la tesis que se desarrolla de fondo, invitándonos a repensar el significado de lo que implicaría ir más allá de la biología. Porque hay un aspecto particular. Nosotros tenemos similitudes muy cercanas con ciertos mamíferos, especialmente digamos que ciertos simios desarrollados como el chimpancé, el orangután, el gorila. Tenemos ciertas semejanzas biológicas, incluso bioquímicas, semejanzas que también compartimos con muchos seres orgánicos, ¿sí? Y pues esto yo creo que es importante dejarlo ya como un problema dentro de la mesa de trabajo. Creo yo que la cultura, que es propia precisamente del ser humano, ha sido un factor tan diferencial que precisamente ha llegado a marcar una gran diferencia frente a las demás especies existentes en el mundo. Entonces, claro, la cultura que ha promovido el hombre como una creación artificial que se proyecta fuera del hombre, cambia constitutivamente el ambiente. En cambio, lo que hace la naturaleza es adaptarse a las necesidades propias de su entorno o de un nicho ecológico específico, y vemos que las especies evolucionan genéticamente y prestan, digamos que su herencia a las siguientes generaciones para que pues puedan responder al medio al que deben sobrevivir. Pero vemos que el ser humano se sobrepone al medio, lo cambia, lo muta, y esto lo hace posible precisamente la racionalidad instrumental o la racionalidad técnica. Ese es el punto, la película discute y es, bueno, el tema de la inmortalidad, de permanecer, sí, permanecer en el tiempo, permanecer en mi propio yo, mi propia identidad. Entonces ya no quiere simplemente seguir ese transcurso natural de la adaptación en la biología, de la propia reproducción, sino él quiere permanecer, ¿m? Permanecer en su tiempo, en estas circunstancias. Hay un deseo insaciable por eso que llamamos inmortalidad, ¿m? Y de ahí entonces se despliega la idea de poder utilizar todos los recursos para poder no evolucionar, sino reconfigurar toda nuestra propia naturaleza biológica, para no morir, ¿no? En ese sentido me parece muy interesante que gran parte de la película muestra que la condición poshumana consiste sobre todo en la superación de la dimensión de la temporalidad. Me pareció muy interesante que cuando Lucy aparece en el hospital para pedir que le saquen pues la bolsa del CPH que tenía en el vientre, ella cuando habla con la mamá le cuenta que está recordando en ese momento todo lo que había sentido de niña, ¿sí? O sea, lo sentía actual, ya eso no era parte de un recuerdo del pasado, ¿sí? Ni siquiera ya permanecía como oculto en los abismos profundos de su cerebro, sino que es interesante la forma como se lo describía, ¿no? Y sobre todo muy increíble, que decía que recordaba los besos que le había dado cuando era una niña, que recordaba incluso el sabor de la leche que había probado cuando era una bebé, ¿no? Entonces siempre me pareció muy interesante que la película ponía esto, creo que como una de sus principales premisas, ¿no? Que la condición de un sujeto poshumano está sobre todo en la superación de la dimensión de la temporalidad. Un factor que, si bien enmarca uno de los grandes propósitos de la tecnociencia, es precisamente romper las barreras del espacio-tiempo, que es una tesis que vamos a ver desarrollada al final del filme. Creo que también es muy importante enmarcar esa cuestión que toca el filme de manera, digamos que general, y discutirla desde la perspectiva de la superación de la muerte. La frase con la que termina la película, que la analizaremos en el siguiente programa, porque esto tendrá, digamos que, dos partes de desarrollo, tiene unas grandes implicaciones, y es uno de los propósitos que el transhumanismo, dentro de su proyecto manifiesto, ha dicho, y claramente: uno de los deseos no solo es perfeccionar al ser humano en virtud de dejar atrás
su naturaleza biológica, que es imperfecta, sino además se dice que más allá de esa superación de la imperfección biológica, se quiere es superar la muerte. Seguimos entonces buscando esa inmortalidad, buscando superar el límite de nuestra propia muerte. Vamos a dejarlos con estos maravillosos soundtrack, pistas de la película, para que nuestros oyentes de Emisora Mariana puedan disfrutar tanto de la película, del filme, pero sobre todo de su musicalización. Sí, los dejaremos a continuación con Origin of the World de Eric Serra. Buenas tardes, continuamos por los 1400 AM de Emisora Mariana. Este es su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la literatura. Continuamos reflexionando en torno a la película Lucy. Para que nuestros oyentes puedan disfrutar de nuestros programas, les recomendamos que nos visiten en nuestra página en Facebook, Círculo de Bacatá. Dejen sus comentarios, sus recomendaciones, y también nos puedan visitar en nuestra página dialogosivawordpress.com, donde están todos los programas de nuestras 2 temporadas y sobre todo esta temporada que estamos dedicando a la tecnología. Bueno, uno de los factores que cabe entrar ya a discutir es precisamente esa tesis que hemos dejado enunciada antes de este corte: homínido y poshumano. La película lleva un gran símbolo en ese sentido, porque en la parte ya final de este mismo encontramos nuevamente la imagen de uno de esos primeros homínidos de los que tenemos conocimiento actualmente, y es precisamente de Lucy. Esto no es ciencia ficción, esto es un hecho real.
el esqueleto de Lucy fue encontrado casi que de manera completa. Y bueno, pues es un homínido de los que hemos tenido noticia y que en su momento fue bastante importante dentro de los estudios comparativos de esas semejanzas que guarda la especie Homo sapiens sapiens y esta que pues es un Australopithecus afarensis, que es Lucy. Pero como les comentaba, vemos allí casi al final de la película el encuentro entre Lucy, Australopithecus, y encontramos a Lucy Miller, que es la personaje principal, interpretada allí por Scarlett Johansson, y creo que es muy simbólico. En alguna oportunidad cuando discutimos este tema de cómo la tecnociencia, digamos que propone una revolución o un cambio paradigmático dentro de lo que hemos venido haciendo de manera procesual a través de la historia de las revoluciones industriales, anotábamos precisamente que una de esas grandes características de la tecnociencia es reflejar en el mundo cultural un cambio no evolutivo sino revolucionario. Entonces estamos ante las puertas de una nueva revolución y esto nos aventura ese símbolo entre el encuentro de las dos Lucys. Lucy y Lucy en ese encuentro nos está reflejando precisamente cómo a través de la permanencia de la temporalidad que mencionaba ahorita Cristian, hemos dado pasos significativos para que superemos el estado de la vida biológica y pasemos a operar o reconstruir incluso la vida misma a través de nuestras nuevas tecnologías. Estamos impactando la forma en la que no solo entendemos la vida, sino en la forma en la que podemos hacer la vida. Ya lo hemos discutido a través de varios de nuestros programas en esta temporada y podemos modificar el genoma humano y esto tiene sus implicaciones y consecuencias y asimismo podemos potenciar nuestras capacidades más que cerebrales, nuestras capacidades cognitivas, emocionales, sentimentales, etc. Y esto lo discutíamos en la película de Sin Límites. Ahora es momento de estudiar esto, pero como un paso dentro de la evolución humana, pero que deje de ser sencillamente una evolución biológica y pase a ser una revolución artificial de la vida. Ya nos encontramos entonces en el punto donde ya hay una definición de la naturaleza biológica y física del ser humano. De hecho, ser humano, al enunciar un ser humano, tenemos la imagen de un hombre, 2 pies, 2 manos, esto que es tan ya modificado por la propia naturaleza, ¿no? Pero que la ciencia quiere potenciar y es que ya teniendo de cierta manera la perfección en nuestra naturaleza biológica, nuestras manos, toda nuestra constitución física, lo que quiere es potencializar eso que más nos caracteriza, que es el cerebro, eso que realmente puede llegar a ser más. Por eso las investigaciones, todas las teorías en torno a potencializar lo que más nos identifica como seres humanos, nuestra parte cerebral, nuestra parte racional. Y de qué manera entonces puede ya no detenerse en esa evolución biológica, sino revolucionar propiamente nuestra naturaleza, reconfigurándola para construir un mejor mundo, construir nuestra propia cultura, construir nuestra propia realidad de una manera diferente, ¿no? A mí me parece importante aquí hacer como una, digamos que especie de nota aclaratoria, ¿no? Y es que primero, pues, o sea, no se trata como de negar que la naturaleza humana tiene un cierto carácter plástico, ¿no? O sea, tenemos que reconocer que a pesar de que sí, o sea, la naturaleza, el concepto de naturaleza antiguamente tenía un carácter ético-normativo, que digamos que después de la modernidad se ha perdido y hoy en día uno concibe la naturaleza como extensión, como exterioridad, ¿no? Como todo eso que pertenece a la realidad extramental. Pero insisto, antiguamente la naturaleza tenía esa connotación ética y normativa, ¿no? Pero que tuviera esa connotación ética y normativa no quiere decir que la naturaleza fuera concebida como una estructura estática, ¿no?
sino que a pesar de que la naturaleza estaba direccionada teleológicamente, o sea, como dirigida hacia ciertos fines que son intrínsecos a la misma condición racional del hombre, eso no quiere decir que, digamos, esa estructura de la naturaleza fuera eso, estática, ¿no? Sino que se la concebía como dinámica, o lo que es lo mismo, como plástica, ¿no? Entonces del trabajo humano, pues sí estaba como el saber moldear y direccionar esa naturaleza a través de la cultura, ¿no? Interesante que también comparándolo un poco con el tema que trabajamos en la última parte de nuestro programa de hace 8 días, el de Sin Límites, allí se hablaba un poco, digamos, como una tesis un poco contrapuesta a la película que estamos trabajando hoy, ¿no? Que no se trata tanto como de potenciar digamos, el cerebro, ¿no? Sino más bien las facultades cognitivas, ¿no? Pero que dentro del paradigma humanista que articulado a través de la idea de la virtud, pues se seguía conservando esa misma, digamos que premisa, ¿no? Que efectivamente las capacidades intelectuales del hombre sí eran susceptibles de crecimiento, ¿no? Pero obviamente cultivado a través de la virtud, ¿no? Y ustedes recordarán, pues nuestros oyentes que nos han seguido fielmente, que fue un tema que trabajamos en los primeros programas cuando hablábamos de la felicidad, de la sabiduría y de las virtudes morales, ¿no? Pero eso es lo que yo quería llamar la atención, ¿no? Reconocer que la naturaleza sí tiene un carácter plástico, que sí es moldeable, pero interesante también ver ese contraste entre un trabajo sobre la naturaleza que es intrínseco, ¿no? O sea, que emerge de las fuentes interiores de la persona, y una especie de crecimiento y de potenciación de las facultades cognitivas que es artificial, que es inducido. Eso es lo que nos muestra la película Lucy, ¿no? Pero de cierta manera es, bueno, esas capacidades cerebrales que se están potencializando llegan a conectarse con el ambiente, ¿no? Es poder conectarse con el medio y poder ser uno con él, aprovechando todas sus facultades, todas sus potencialidades, todos los recursos de los cuales podemos disponer, ¿no? Yo creo que aquí también hay algo que ya ha mencionado Cristian, y a propósito de esto mismo, creo que el paralelo que tenemos que dejar claro al menos es cómo evolución biológica y evolución cultural van de la mano. Es decir, tienen un progreso continuo los dos, pero en nosotros ha configurado una manera en la que la vida puede tener dos formas o dos alternativas de desarrollo posible. Y lo estamos viendo hoy en día. El mundo de la tecnociencia, que lo abandera la tecnología y la ciencia, cada una en su propio menester, ha tratado precisamente de configurar el proceso cultural, pero que en este momento ese progreso cultural se esté encontrando con el progreso de la evolución biológica es altamente significativo. Más que ir en contra de la propuesta transhumanista y más que ir en contra de sus propósitos, algunos digamos que muy ambientados por los proyectos que ha emprendido la ciencia ficción desde la década de los 30, 50, que eso puede ser criticable. Más que eso, creo que la invitación que podemos encontrar de fondo detrás de ese discurso es precisamente esa, a contemplar que las dos formas de progreso, esos dos horizontes en este momento se están uniendo, y nosotros en el siglo XXI estamos asistiendo a ese encuentro de horizontes, y creo que es altamente significativo. Es un suceso que no ha pasado en otros momentos ni de la evolución biológica ni de la evolución cultural. Entonces aquí se están tocando esas dos sendas por las cuales hemos llegado acá. Hemos traspasado el límite de nuestra propia naturaleza biológica, ¿no? De esa evolución biológica. Y lo que pretendía de cierta manera la cultura, la evolución de la cultura, sobre todo la cultura de la ciencia ficción, de esa literatura que evocaba mundos, que rompía ese límite, que precisamente nuestra propia evolución biológica nos detenía. Ya es posible, ¿no? Ya es posible pensarnos, como en su momento Julio Verne lo pensaba en el viaje a la luna y todo esto. Eso ya no es un límite. Realmente ya hay un puente ya construido entre
ese mundo cultural que hemos construido en la ciencia ficción y la literatura de ciencia ficción ya es posible, y precisamente la evolución biológica, la evolución cultural, eh, planta o deja entredicho cómo adaptar nuestra propia evolución biológica, ¿no? Sí, por eso es significativo. Y hago hincapié en esta idea porque pues se han generado digamos que muchas discusiones alrededor de estos temas, pero en realidad de lo que nos estamos dando cuenta es de los grandes pasos que pues hemos adelantado no solo dentro de la historia de la evolución biológica, sino también dentro de la historia de la evolución cultural. O sea, hemos llegado a este momento en virtud de los distintos procesos que tanto la naturaleza como la cultura, y esto reafirma que somos un encuentro de esas dicotomías, han hecho de nosotros. O sea, la cultura de verdad que está dando un paso increíble porque está llevando tal vez a la vida a un nuevo suceso de pronto no biológico. Precisamente el término poshumano es dado en esa cultura. Y el homínido, así hace ese contraste, ¿no? Homínido y poshumano. El poshumano es un término que llega en esa evolución cultural, ¿no? Y hace el contraste entre, bueno, somos homínidos, somos seres racionales, pero que queremos superar. Eso, a eso hace